Estimado joven, te saluda el profesor Ciclén. Vamos a continuar con este curso llamado Complementos Matemáticos. La primera parte habíamos visto lo que son teoría de exponentes, ¿no? En este segundo tema vamos a ver los productos notables. Productos notables, ¿no? Quizás has oído de estas fórmulas, ¿no? Hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, A más B elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esto nos enseñaron que era a cuadrado más b al cuadrado más 2ab. O también se mencionaba que era el primero al cuadrado, decía, más dos veces el primer término por el segundo, más el último término elevado al cuadrado, ¿no? Ese es un producto notable. Y si acá fuera menos, sería el primero al cuadrado menos el doble, el primero por el segundo, la multiplicación, más el último término al cuadrado. Entonces, esos son dos fórmulas de productos notables, que al final son muy importantes aprenderlos porque en los cursos, por ejemplo, de cálculo de una variable o cálculo multivariable, eh, se van a utilizar. Se van a utilizar a veces para simplificar y otras aplicaciones que tienen estas fórmulas, ¿no? Bueno, el concepto dice, son ciertos productos de tal forma que sin efectuar la multiplicación se conoce inmediatamente su desarrollo. Reciben el nombre también de identidades algebraicas, ¿no? Entonces acá dice que son ciertos productos de tal forma que sin efectuar la multiplicación se conoce inmediatamente su desarrollo. ¿A qué se refiere eso, no? ¿A qué se refiere el concepto? Dice que son fórmulas, aquí estamos viendo, que sin efectuar su multiplicación se conoce directamente el desarrollo. Por ejemplo, si yo quiero demostrar por qué a más b elevado al cuadrado tiene por fórmula a cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿no? Porque sale eso. Entonces, esto de aquí yo lo puedo, como está elevado al cuadrado, yo sé que por teoría de exponentes lo podemos escribir así, a más b por a más b, ¿no? Porque acá el exponente es 1. 1 más 1 me da 2. Entonces lo puedo escribir esto. Sabemos que 1 no se coloca. El 1 no se coloca. Entonces, a más b al cuadrado es a más b por a más b. Ahora, esta es una multiplicación. Si yo lo multiplico, vemos que es término a término, el a primero por a sería a por a, no es 2a, sabemos que es a al cuadrado, más a por b, ya multipliqué la variable a, ahora la variable b por a y b por b sería b al cuadrado, ¿no? Aquí sería a cuadrado. Sabemos que a por b es lo mismo que b por a, entonces podemos decir que b por a es lo mismo que decir ab más ab, 2ab, más b al cuadrado. Y como ves, sale lo mismo.
sale lo mismo. Entonces ahí vemos el concepto, ¿no? Que no es necesario multiplicar. En otras palabras, nos dice que en el producto notable no es necesario hacer esa multiplicación, ¿no? No es necesario hacer esta multiplicación, pero el origen viene de la multiplicación, pues, ¿no? No es necesario hacer la multiplicación porque ya la fórmula está eh, desarrollada, ¿no? Entonces, los matemáticos simplemente desarrollaban, ¿no? O inventaban sus fórmulas, ¿no? Y eso eh, para evitar estar haciendo esta multiplicación, ¿no? Entonces, los productos notables son fórmulas ya dadas que no se necesita multiplicar, no se necesita multiplicar, simplemente aplicar el desarrollo. Entonces, todos esos productos notables tienen su fórmula. Por ejemplo, lo que hemos visto ahorita, ¿cómo se llama? Se llama cuadrado de un binomio, ¿no? A más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado. Cuando yo hablo del primero al cuadrado, hablo del primer término. Ahora, no te confundas que quizás tú dices, bueno, pero en los libros no aparece letras mayúsculas, sino aparece letras minúsculas. Es lo mismo, ¿no? Simplemente son simbologías. Aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando letras mayúsculas, o quizás en un libro tú lo puedes ver así. O no lo ves así, también lo puedes ver de esta manera, ¿no? Entonces son simbologías, ¿no? Simplemente tú tienes que observar la forma de la expresión, o sea, la forma. Que haya dos números o dos variables que estén elevados al cuadrado. Entonces sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Igual cuando sucede cuando es menos, ¿no? Simplemente que aquí cambia el signo menos. Aquí cambia el signo menos. El resto se mantiene. Después viene el cubo de un binomio. Entonces, dos términos elevados al cubo, ya sea positivo o sea negativo. Como ves acá dice el primer término al cubo, tres veces el cuadrado del primero por el siguiente, más tres veces el primero por el cuadrado del segundo, más el último al cubo. ¿Cuándo es menos? El primero al cubo, menos tres veces el cuadrado del primero por el segundo. Date cuenta que es menos. Más tres veces el primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del último. Ahí tienes el cubo de un binomio. Diferencia de cuadrados, una propiedad muy importante, ¿no? A más B por A menos B. Entonces, cuando yo vea esta forma de de esta, de este producto notable, esto es, dice el primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en una expresión que me da X, que puede estar al revés también, ¿ya? Puede estar así. La idea es que haya un negativo y un positivo. Entonces yo digo, ¿esto qué viene a ser? Bueno, primero las variables son iguales, hay un menos y un más, entonces esta es diferencia de cuadrados. Entonces esto sería x cuadrado menos y al cuadrado. O sea, yo no tengo que estar multiplicando, porque tú podrías decir, no, como no me acuerdo, voy a multiplicarlo uno por uno. Al final si multiplicas te va a salir lo mismo. Entonces son fórmulas ya establecidas, entonces no es necesario multiplicar. A eso se llama diferencia de cuadrados, diferencia de cuadrados. Y como siempre en las fórmulas, cuando tú trabajas en un problema, hay que ver cuál es lo que te conviene mejor expresar, porque tú puedes tener esto, así como se pasaba en la teoría de exponentes, y expresarlo de esta forma. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner con una variable 1, x cuadrado menos 4. ¿Ya? Y abajo tuviera entre x menos 2. Entonces tú dirías, ¿se puede simplificar ahí esa expresión?
Aparentemente no, ¿no? Aparentemente no, pues ahí está tu habilidad. Como siempre te digo, hay que tener habilidad para poder observar sobre todo, ¿no? Y poder aplicar la fórmula, ¿no? Porque tú aparentemente aquí no se puede hacer nada, pero tú dices, bueno, el x cuadrado menos 4 tú podrías expresarlo como x cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, aquí ya tienes, esta es una diferencia de cuadrado, tú puedes decir, ¿no? Porque tiene la forma, dos términos que están elevados al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo lo puedes expresar? Aquí te conviene expresarlo como lo siguiente. Entonces, x más 2 por x menos 2 entre x menos 2. Y simplificando, te queda x más 2. Entonces, como puedes observar, has podido observar, siempre hay que tratar de expresar, en este caso, esta diferencia de cuadrados, lo que te conviene para poder eliminar términos. Muy utilizado también en lo que es eh, la racionalización. Producto notable se utiliza como fundamento en la racionalización en cuestión de límites algebraicos. Se quiere eliminar algunos términos. eh, se se racionaliza utilizando estas formas. Bueno, ya tenemos diferencia de cuadrados, cuadrado de un trinomio también. Aquí vemos tres variables elevados al cuadrado. Entonces tenemos el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el último al cuadrado, más dos veces la multiplicación en parejas A por B, A por C, B por C. Cuadrado de un trinomio. Cubo de un trinomio. Vemos tres términos elevados al cubo. Aquí vemos eh, los tres primeros al cubo, más tres veces el cuadrado primero por el segundo, más tres veces el cuadrado del primero por el segundo, más tres veces, perdón, por el tercero, porque es por C, más tres veces el cuadrado del primero por el último, el cuadrado del segundo, perdón, por el primero, más tres veces el cuadrado del segundo por el último, más tres veces el cuadrado del último por el primero, más tres veces el cuadrado del último por el segundo, más seis veces ABC. Entonces, ese es el cubo de un trinomio. Suma y diferencia de cubos. Suma y diferencia de cubos. Aquí cuando vemos una suma de cubos, esa suma de cubos se puede expresar como la suma de los dos términos multiplicados por el primero al cuadrado menos la multiplicación de ambos más el segundo al cuadrado. Y también podemos ver una diferencia, ¿no? Entonces, suma y diferencia de cubos. La diferencia y acá es lo mismo, pero todo con signo positivo. Las identidades de Stevin. Estas identidades son, bueno, cuando multiplicamos, por ejemplo, dos factores que tienen la misma variable, ¿no? Entonces dice que es el cuadrado primero, más la variable por la suma o resta de ambos, más la multiplicación de. Por ejemplo, yo quiero multiplicar x más 2 por x más 3. Tú dirías, bueno, yo puedo multiplicar directamente, uno por uno, término a término. Pero si quiero aplicar las identidades de Stevin, sería x cuadrado, tenemos,
El A y el B, aquí sería el 2 y el B sería el 3. La suma de ambos, 2 más 3, 5, porque me dice la suma. Y le agrego X, 2 más 3, 5. Sería 5X. Y por último, la multiplicación de los dos. 2 por 3, 6. Ahí está la fórmula de Stevin. Igual, para tres variables, el primero al cubo, el cuadrado de la primera variable por la suma de los tres, más la variable por la multiplicación de cada dos términos, A por B, A por C y B por C, más la multiplicación de A por B por C. De identidades de Legendre. Las identidades de Legendre, como ves ahí, cuando tengo una suma de cubos más una diferencia perdón, una suma de cuadrados más una diferencia de cuadrados. Este es igual a dos veces la multiplicación del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Aquí también tengo una suma primero al cuadrado menos una diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual a 4 veces AB. Las identidades de Lagrange, ¿no? Cuando tengo esta multiplicación de estas variables, o sea, esta forma, este A y B, en este caso, pueden representar números. Esto sería la multiplicación de las variables x cuadrado más y cuadrado, más la multiplicación de la suma de los coeficientes, a cuadrado más b cuadrado. Y con tres variables también sucede lo mismo. Tengo esta multiplicación o esta forma del término, ¿no? Y esto sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, multiplicado también por sus variables elevados al cuadrado. Y este esquema que es aquí, simplemente te indica, por ejemplo, ax más by al cuadrado, más, en este caso, bx menos ay al cuadrado, es igual a esta parte. Similar sucede con lo anterior, ¿no? Ax más by más cz al cuadrado. Ahora ay menos bx al cuadrado, bz menos cy al cuadrado, az menos cx al cuadrado es igual, bueno, a la suma de los cuadrados de los coeficientes más suma de los cuadrados de las variables. Identidades de Argand. Bueno, las identidades de Argand son cuando se tiene esta forma o estos factores. A cuadrado más AB más B cuadrado, A cuadrado menos AB más B cuadrado, que hay un menos. Los términos aparentemente son iguales, simplemente los diferencia el signo. Este es a la cuarta más A cuadrado B cuadrado más B a la cuarta. Identidades de Gauss. Bueno, las identidades de Gauss son aquellas que tienen esta forma, términos. Una suma por una suma de cuadrados menos una diferencia de la multiplicación de cada dos términos. Es igual a la suma de los cubos menos 3 veces ABC. Ahora, si se cumple, ¿no? Si ABC es igual a 0, entonces aquí vemos unas identidades adicionales, ¿no? Si A más B es igual a 0, entonces A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a 2 veces la multiplicación de los tres. Bueno, eso corresponde a la parte teórica. Quizás es un poco dificultoso
eh, entender estas fórmulas, pero con los problemas que vamos a ver en la aplicación ya lo vamos a poder comprender. Los problemas que vamos a desarrollar lo vamos a poder comprender. En esta primera parte de productos notables, no te olvides que la descripción de la explicación, aquí te voy a poner esta, esta guía, ¿no? Y como siempre, si eres mi alumno, ¿no? Tu tarea es practicar o resolver los problemas que están en la parte donde dice práctica. De práctica hacia adelante. Hay diferentes problemas, ¿no? Algunos tienen respuesta, o simplemente tú compras, no necesariamente quizás por error de tipeo, puede ser que una clave esté errada, pero como lo vas a desarrollar, ahí, si está bien, bueno, está bien tu desarrollo, no hay problema, ¿no? Si no coincide con la clave, quizás como te menciono, puede ser que haya visto un error en el tipeo, que no necesariamente te guíes por las claves, ¿ya? Y tienes problemas, algunos tienen, aquí también hay prácticas donde tienen sus claves. Entonces, en esta segunda parte vamos a comenzar a desarrollar los problemas.